Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy, martes ya 5 de abril, ya avanzando en este libro que estamos leyendo de Esdras. Vamos a continuar aprendiendo la palabra de Dios. Hoy compartimos sobre el capítulo 4, del 11 al 24. El título es Las artimañas de los adversarios. Dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey de Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Has de saber, el rey de los judíos, que los judíos que de parte tuya vinieron a nosotros, llegaron a Jerusalén y edifican esta ciudad rebelde y mala. Ya levantan los muros y reparan los fundamentos. Sepa pues, el rey, que si aquella ciudad es reedificada y los muros son levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será perjudicado. Como no mantienen desde el palacio, no podemos permitir que el rey sea menospreciado, por lo cual hemos enviado al rey esta denuncia, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres, en el libro de las memorias encontradas, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo en ella se ha fomentado rebeliones. Por ese motivo esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si se reedifica esta ciudad y se levantan sus muros, la región de más allá del río no será tuya. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí. Ordené que se investigara y se ha encontrado que aquella ciudad se subleva desde antiguo contra los reyes, y que en ella se ha fomentado revueltas e insurrecciones, que hubo en Jerusalén reyes fuertes cuyo dominio se extendía a todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues ordenad que se detenga a aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta nueva orden enviada por mí. Procurad no ser negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en prejuicio de los reyes. Cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum de Simsai, el secretario, y de sus compañeros, salieron apresuradamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos utilizando la fuerza y la violencia. Así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Vemos el día de hoy, y estamos continuando la palabra de Dios acerca justamente de lo que el pueblo de Dios está haciendo, ¿no? Desde el capítulo 1 estamos viendo cómo la obra de Dios, lo que estaba en el corazón de Dios, se fue reflejando primero en el rey Ciro, ¿no? Rey de Persia, que Dios puso en su corazón que se reunificara el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, ¿no? Para que pueda reedificar el templo que había sido destruido. Esto Dios lo puso en el corazón de este rey justamente para que se permitiera la obra de Dios, ¿no? Y luego dice de que Dios ponía en el corazón de las personas, ¿no? Aquellas que estaban con la intención, con el deseo, ¿no? De servir en esta obra. Y dice que uno de ellos justamente, por ejemplo, era Zorobabel, ¿no? Que se levantó, también está sacerdote, para poder dirigir justamente esta obra, ¿no? Este templo que se estaba levantando. Pero en los versículos anteriores hemos visto cómo, por ejemplo, estos enemigos, ¿no? Que justamente en estas líneas estamos viendo
cómo enviaron una carta al rey ya mucho después, ¿no? Del inicio de la reconstrucción del templo, ¿no? Es más, luego del rey Ciro vinieron otros reyes, ¿no? Y vinieron también, ¿no? En cada oportunidad, estas personas que estaban en contra, ¿no? de la obra justamente de Dios, querían de que no sea reedificado el templo, ¿no? Y esta carta no fue la primera oportunidad en la que ellos empezaban a hablar mal, ¿no? Justamente del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? Ellos querían de que esto no se reconstruyera, y justamente su primer plan era hacerse pasar como personas que sí querían apoyar, pero por dentro querían seguramente malograr, ¿no? lo que los sacerdotes, lo que estas personas estaban haciendo, como este grupo, ¿no? Y dice que en los días pasados, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, dice, ¿no? Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que se habían vuelto en la cautividad edificaban un templo a Jehová, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él le ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir hasta aquí, dice, ¿no? Se hicieron pasar como amigos, ¿no? Como personas que querían apoyar, ¿no? Como un apoyo para el pueblo, ¿no? Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes, dice, que tuvieron sabiduría, ¿no? Y les dijeron que no les convenía el hacer esta obra tan importante con enemigos, ¿no? Del pueblo de Dios. Entonces ahí es cuando se levantó estas personas, ¿no? Y empezaron a tratar de destruir esta reconstrucción que estaba haciendo, que lo estaba dirigiendo, ¿no? Estas familias. Entonces vemos, ¿no? Cómo siempre la obra que Dios quiere levantar siempre va a tener adversidades. Nosotros vemos cómo desde el principio de la palabra, ¿no? Hemos visto cómo cuando Dios levanta hombres, levanta personas idóneas para que se cumpla su propósito, siempre van a haber adversidades, siempre van a haber circunstancias que se oponen, ¿no? A que se pueda cumplir la obra de Dios. Nosotros, justamente con el nacimiento de Jesús, ¿no? Con la llegada de Jesús, cómo se levantó, ¿no? todo un plan macabro, todo un plan diabólico, ¿no? Que hasta mató a miles de niños, justamente para en medio de esos niños pueda ser destruido, le puedan quitar la vida a Jesús, ¿no? Eso también pasó con Moisés, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos visto cómo el enemigo siempre ha tratado de destruir a aquellos que se levantan para poder hacer la obra de Dios, ¿no? Para poder cumplir el propósito de Dios. Pero hay algo que, por ejemplo, yo veo en estos últimos versículos que estamos leyendo el día de hoy, ¿no? Dice que luego de que hubieron estas artimañas de esta carta, ¿no? Que solamente contenía mentiras, ¿no? Pero que el rey Artajerjes lo creyó, y él aceptó, ¿no? de que la reconstrucción se detenga. Dice en los versículos 23 y 24, ¿no? Dice: cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Regum y de Simsai, el secretario, de sus compañeros, salieron apresuradamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos utilizando la fuerza y la violencia. Ellos estaban seguros de que habían vencido, ¿no? Ellos se sentían ganadores porque el rey les había dado de repente la venia, ¿no? Para que ellos puedan cumplir con ese plan que tenían desde hace mucho tiempo, ¿no? De parar la obra. Y esto justamente venía de parte del enemigo. Nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque nosotros no podemos trabajar para dos bandos.
siempre vamos a trabajar para uno. Estas personas que se levantaban contra la obra de Dios estaban trabajando contra Dios. Y el pueblo, las personas que reconstruían el tiempo estaban trabajando para que la obra de Dios se cumpla. Nosotros tenemos que analizar nuestra vida y ver para quiénes nosotros trabajamos, para quiénes nosotros de repente nos esforzamos en trabajar. Tal vez nosotros estamos tratando de, nos esforzamos, ¿no?, por alcanzar muchas cosas, pero en medio del camino nos damos cuenta que más nos preocupamos por deseos tal vez egoístas, propios, nuestros, y dejamos de lado la obra de Dios. ¿O cuál es nuestra motivación para poder buscar las cosas? ¿Realmente nosotros estamos anhelando que la obra de Dios se pueda cumplir o son nuestros deseos personales? Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude en poder ser sabios y poder saber cómo tomamos nuestras decisiones, porque esas decisiones van a marcar mucho lo que va a venir para nuestro futuro. Y estas personas que estaban yendo contra la obra de Dios, en ese momento pensaban que estaban haciendo lo correcto. Es más, cuando recibieron la venia del rey Artajerjes, ellos estaban seguros de que estaban en lo correcto. Es más, eso prácticamente era una confirmación de que lo que estaban haciendo estaba bien. Se sentían tan ganadores de que en ese mismo momento recibieron la respuesta y fueron hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar, y hasta dice que utilizaron la fuerza y la violencia porque ellos ya tenían, ¿no?, el poder de detenerlos. Pero lo que tal vez no consideraban estas personas es que Dios es mucho más poderoso que cualquier adversidad que se pueda levantar. Si nosotros estamos caminando conforme el corazón de Dios, estamos también buscando de Dios, leyendo su palabra, buscando también hacer lo correcto delante de Dios, buscando, teniendo nuestros tiempos de aprendizaje de la palabra, separando nuestros tiempos para poder seguir aprendiendo de Dios. Y vemos que en el transcurso de nuestra vida tal vez nos presentan adversidades en nuestro trabajo, en nuestra familia, tal vez, ¿no? Nosotros estamos buscando de Dios y justo cuando estamos buscando empiezan los problemas, se agudizan los problemas, las dificultades en la familia, se levanta el hijo, se levanta el esposo, se levanta el padre. Y eso no es casualidad, amigos, sino que hay una guerra espiritual que siempre vamos a tener que luchar, pero nuestras armas no son carnales, dice la palabra. Nuestras fuerzas no son fuerzas naturales las que van a vencer estas batallas, sino son las fuerzas que Dios nos dio. Esas fuerzas espirituales, esa promesa que Dios nos dio, que es a través de su Espíritu Santo que nosotros vamos a salir vencedores de cada batalla. Tal vez estas personas sentían de que ya habían vencido, justamente el plan, ¿no?, que el pueblo judío tenía, pero no sabían lo que iba a pasar en el futuro. Dios pueden presentarse muchas adversidades para que la obra de Dios se pueda cumplir, y eso siempre va a pasar, pero Dios siempre va a cumplir su promesa y siempre va a cumplir sus propósitos, aunque se levante quien se levante. Hemos visto en la historia cómo hombres poderosos se han levantado contra la palabra, contra el pueblo de Dios, se han levantado contra el crecimiento de la iglesia, y estas personas han pasado la historia, pero la palabra de Dios siempre ha permanecido, ¿no?, y seguirá permaneciendo por generaciones tras generaciones. Nosotros tenemos que confiar en Dios y nuestra fe tiene que seguir siendo firme, y cuando pasemos dificultades podamos creer de que Dios es el que va con nosotros. La palabra dice: si Dios con nosotros,
¿Quién contra nosotros? Esa es la confianza que debe permanecer en nuestro corazón siempre, para que cuando pasemos esas adversidades y veamos la promesa cumplida, como lo vamos a ver más adelante, entonces ahí vamos a darle la gloria a Dios y vamos a decir que por Él es que se pudo cumplir su propósito y su plan en nuestras vidas. Amén, hermanos. Yo los animo a que puedan seguir aprendiendo y a que puedan seguir conociendo, podamos seguir conociendo la palabra tan hermosa que Dios nos está enseñando en estos días. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo que estamos aprendiendo tu palabra, Señor. Dios amado, sabemos que las adversidades siempre se van a presentar, pero Dios, sabemos también que tú eres ese todopoderoso Jehová Jireh, el que está con nosotros, el que nos acompaña, que siempre va a tener una respuesta para nuestra necesidad, siempre va a abrir puertas para, tal vez para esos problemas, esas circunstancias que se puedan presentar. Señor amado, necesitamos que tú vayas delante de nosotros en cada uno de los planes que están en nuestro corazón. Necesitamos que tú gobiernes, Señor, cada uno de esos planes que tenemos en nuestro corazón, y que nos ayudes, y que sea tu palabra, la obra de tus manos haciéndose en nuestra vida, y que sea, Señor, ese propósito hermoso que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Muchas gracias por compartir con nosotros este nuevo día de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.